Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su tiempo, por estar aquí en este espacio. Yo soy Félix Locio, jefe de la Oficina de Creación del Vicerrectorado de Investigación y vamos a dar inicio a la mesa sobre gestión del patrimonio y nuevas tecnologías. Esta mesa se enmarca dentro de los espacios titulados Desafíos Globales, Soluciones Locales que organiza el Vicerrectorado de Investigación en el marco del encuentro anual de investigación, creación e innovación. Y la idea, el objetivo es tener una conversación. Ya iré presentando a nuestros invitados, a nuestros panelistas justamente respecto a los desafíos, experiencias, avances y demás en cuanto a la gestión de pues, archivos, patrimonio en la universidad y bueno, seguramente habrá alguna discusión sobre este tema en relación al país, ¿no? Pero sin más, yo quiero primero agradecer a Gisela Canepa, a Sebastián Pimentel, a Karina Parcana, quienes son parte pues, de este espacio, y por supuesto a Carla Di Franco de la Dirección de Asuntos Culturales, quien va a guiar y moderar el espacio y la conversación. Voy a presentar a Carla. Carla Di Franco es magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada en Filosofía por esta universidad también. Cuenta con un diplomado en Gestión Cultural. Ha sido coordinadora de educación en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social LUM y directora de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura. Actualmente, Carla es coordinadora de Patrimonio Cultural de la Dirección de Asuntos Culturales de la PUC. Carla, muchas gracias también a ti, por supuesto, y bueno, te doy el pase para empezar. Muchas gracias, Félix, por la invitación y dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen en este espacio, en esta mesa, que, como ha comentado Félix, la mesa se denomina Gestión del Patrimonio y Nuevas Tecnologías. Sin más, entonces, me sumo al agradecimiento de Félix Locio a la presencia de Sebastián, Gisela y Karina, y paso a presentarlos y luego digamos, el espacio funcionará como, más bien como un diálogo, ¿no? Alrededor de unas 5 o 6 temáticas que iremos planteando y pueden ustedes dejar sus preguntas, sus cuestionamientos en el chat. Si son preguntas, digamos, más genéricas, serán de esa forma, o si no las pueden dirigir, digamos, a qué persona de manera más precisa quieren dirigirle la pregunta, ¿sí? Entonces, voy a presentar primero a Sebastián Pimentel. Sebastián es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es coordinador general de la Filmoteca también de la Católica y jefe del repositorio institucional de la misma Casa de Estudios. Es autor de Imagen y Mundo, ensayo sobre cine moderno que se publicó en el 2008, Imagen y Crítica, escritos sobre cine y América Latina, que se publicó en el 2023, y Tierra, Imagen, Signo, América Latina, la filosofía, que se publicó de hecho este año. Gisela Canepa es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, en Illinois, y ha publicado libros y artículos en el Perú y el extranjero que versan sobre las relaciones de poder, cultura expresiva, representaciones y cultura visual. Más recientemente investiga sobre el neoliberalismo como régimen cultural y sobre antropología y archivos, discutiendo el rol de las tecnologías digitales en relación a las políticas del conocimiento. Y actualmente es la directora del Instituto de Etnomusicología de la Católica. Karina Parcana es bachiller en Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es jefa de registro y biblioteca en el Museo de Arte de Lima. Nuevamente me sumo al agradecimiento por estar presente en esta mesa y sin más entonces empezamos con el primer tema. El primer tema tiene que ver con que presentemos, digamos, a sus archivos, a sus unidades, ¿no? A las instituciones que actualmente, digamos, representan, y entender además que la gestión del patrimonio, ¿no es cierto?, en general, digamos, se podría entender también desde una perspectiva
o desde una mirada más bien de un producto cultural como un producto histórico, ¿no? Que se crea además con determinados criterios, ¿no es cierto? Y que además parte de la idea de que algunas cosas pueden ser patrimonializables, ¿no? Pueden ser factibles de convertirse en documentos históricos o bienes culturales y otros no. Entonces, hay criterios detrás, ¿no? Criterios que definen esa patrimonialización, que definen esa historización de ese bien, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hacer en esta primera parte, ¿no es cierto?, es como una arqueología de sus propios archivos, de sus propios patrimonios, y que nos cuenten cómo se han configurado, cómo han llegado hasta este momento, un poco para que todos podamos conocer qué tipo de patrimonio conservan, ¿no es cierto? Cómo han llegado, digamos, hasta este momento. Eso es un poco, ¿sí? Entonces, empezamos con Sebastián. ¿Te parece, Sebastián? Sí, sí, Carla, muchas gracias. No sé si tengo acá unas imágenes, no sé si sería bueno compartir la pantalla. Sí, eh, estás habilitado. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a ver si... Ah, claro. Ajá. Ahí se puede ver. ¿Pueden ver cuando paso las imágenes también? Sí, 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 lo vemos. Vemos una Ah, proyección de Google Arts de Google. ¿Está bien? sí, este es Perfecto. Google Arts and Culture, sí. Ujú. Sí, sí, sí. Y acá estoy poniendo algunas imágenes de lo que tiene la Filmoteca, ¿no? Yo tengo, se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 te Sí, escucha sí. perfecto, Sebastián. Gracias, gracias. Tengo yo 4 meses en la Filmoteca y, em, bueno, estoy muy contento con el trabajo y el reto, ¿no? Con el que me enfrento. Estoy pasándolo rápido para volver al inicio. Em, sí, nosotros tenemos cerca de 7.000 películas. Creo que acá volvió a aparecer o no, ya se fue. Tenemos cerca de 13.000 películas y de varios formatos, ¿no? En el caso del cine, tenemos diferentes tamaños de celuloide, ¿no? 8 mm, 16 mm, 35 mm. Sí, 7.000 films en 13.000 rollos. Acá pueden ver las bóvedas que tenemos. Nosotros estamos en el segundo piso de la casa de Tomás Ramsey que tiene la universidad, donde funciona también el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, hay una historia acá sobre cómo llegó la Filmoteca y tiene que ver con una compra que hizo la Universidad Católica de este acervo que pertenecía a lo que se llamaba la Filmoteca de Lima, que fue una iniciativa privada que funcionaba en el Museo de Arte de Lima y que estaba financiada por un tiempo por el Banco Continental, ¿no? eh, Museo de Arte Edubanco se llamaba, ¿no? Y, Filmoteca de Lima, Museo de Arte Edubanco. Luego se hizo la compra en el 2004 y terminó después de un breve estadio en el Centro Cultural, en esta casa en la que funcionaba el Instituto de Derechos Humanos, y eso tiene que ver con la regencia que tiene el doctor Salomón Lerner, ya que en su gestión fue que se hizo la compra de la Filmoteca y él trabajaba también en el Instituto de Derechos Humanos, y es así que llega el archivo de material fílmico que tenemos a este recinto, ¿no? En el segundo piso. Acá tenemos, bueno, las latas con las películas que almacenamos. Tenemos 3 bóvedas, como decía, 7.000 películas, 13.000 rollos. Y algo que me gustaría decir de frente, ¿no? Es que ya no nos alcanza el espacio para albergar más material fílmico si es que recibiéramos una donación importante o una sesión en custodia importante de material fílmico, ¿no? Hay colecciones que pueden tener 200, 300, 400 películas. Cada película de largometraje son 4 latas de 4 rollos. Entonces se hace insostenible para la Filmoteca ser un espacio de recepción
de más colecciones. Y pareciera mentira, pero hay más colecciones que llegan constantemente o que quieren llegar, ¿no? Mi angustia tiene que ver con la imposibilidad que tenemos para poder recibir. Cuando se trata de un material, digamos, poca cantidad de películas, quizás podemos ingeniárnoslas, pero cuando se trata de colecciones grandes es más difícil, ¿no? Otra cosa, bueno, que hay un aspecto tecnológico que tiene que ver con el control de temperatura del material que albergamos, eso tiene que ver con el enfriamiento del espacio, ¿no? Y con el uso de deshumedecedores, que es muy importante para la conservación de material fílmico analógico, ¿no? Ahora, este es el tema del cine analógico. Otra cosa es el tema del cine en soporte digital, ¿no? Entonces se complejiza la cuestión. Pero digamos, para quedarnos en el nivel de lo analógico, y entiendo que tengo poco tiempo, así que voy rápido, en la Filmoteca también tenemos, mucha gente cree que solamente tenemos películas, ¿no? Pero no es así. Y acá viene el tema interdisciplinario. Nosotros tenemos mucho material en papel, tenemos una biblioteca, tenemos una hemeroteca, tenemos un archivo de fotografías, de material iconográfico. El material iconográfico se llama a todas las fotos, imágenes, afiches relacionados a la película. Tenemos archivos de cineastas, y eso es muy importante porque el cine no solamente es el producto terminado, o sea, la película terminada, hay un aspecto, si uno quiere, de laboratorio que quedó en archivo de la película, por ejemplo, los descartes de la película. Nosotros conservamos también material fílmico que no entró en el corte final o en la edición final de la película. Y eso es importante porque muchas veces la película no se puede lograr conservar, pero quedan los descartes y con los descartes y acudiendo a el archivo del director, donde se puede ver su guión, donde se pueden ver sus pautas de rodaje, donde se pueden ver sus bocetos, se puede reconstruir la película desde lo que él descartó como tomas que no consideró que sean las que tenían que entrar en el último corte, ¿no? Son copias tomas de respaldo, es material de respaldo que termina siendo esencial para poder reconstruir la película en tanto la película terminada haya desaparecido, ¿no? Eso sucedió con la película Luis Pardo, que es una película que se llegó a reconstruir desde descartes. Entonces, la película que hemos restaurado, que la Filmoteca con la gestión de Carlos Chávez y de Norma Rivera logró devolver a la vida, es el doble, es una especie de doble extraño de la película original que no se ha conservado y que no se va a volver que lo más probable es que no se pueda hallar nunca más, ¿no? Entonces es como que se hace una reconstrucción. Y para eso se necesitan los archivos de textos, ¿no? Los guiones, se necesitan la sinopsis y todo el material escrito o mecanografiado que dejó el cineasta, ¿no? Entonces, todo eso también es parte de una filmoteca, no solamente las películas. Las películas, digamos, son más que el rollo, ¿no? Tienen que ver con archivos, tienen que ver con un tema histórico. Acá, por ejemplo, vemos en esta imagen, todo esto es el archivo de Armando Robles Godoy, que fue cedido a la filmoteca por la hija de Armando, Marcela. Y si se dan cuenta, estas dos paredes por ejemplo, la que está a la izquierda dice Robles y es toda esa ruma de folders de papeles, ¿no? Y es un montón, porque esto continúa, ¿no? Es realmente impresionante el legado de Armando. Y en ese legado también se incluyen novelas inéditas, material literario, ¿no? Y etcétera, ¿no? Estos son postales, guiones, etcétera, todo lo que pertenece a los archivos. También están los afiches. Y acá tenemos también una colección de más de 8.000 películas en formatos digitales y magnéticos, ¿no? O sea, están los VHS, Betacams, VCRs, pero también están los formatos digitales, CD, DVD, Blu-ray, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una presentación muy rápida de la Filmoteca, ¿no? Tenemos nosotros muchos retos importantes que tienen que ver con la digitalización de nuestro acervo fílmico. Eso tiene que ver con
una máquina que es bastante cara y que nos permitiría digitalizar nuestro acervo fílmico nacional luego de una limpieza, digamos, química, ¿no? del material analógico, ¿no? Luego pasa al escaneado digital, que no es más que una captura digital fotograma por fotograma, y luego tendríamos que ya pasar al nivel de la restauración, que tiene que ver con la, el intento de volver a su estado original a la película a través de softwares, de programas informáticos muy sofisticados, que son también bastante caros y que no tenemos en la Filmoteca, ¿no? Hay algunas productoras que sí tienen esas máquinas que son, digamos, algo caras y que en el futuro espero poder lograr que tengamos en la Filmoteca, ¿no? Pero bueno, ahí termino y que me da pena porque es poco el tiempo para hablar de todo, ¿no? Pero bueno, es una introducción. Gracias, Sebastián, gracias. Creo que has contado con bastante claridad, digamos, el desafío y el reto que tienen en la biblioteca. Gisela, ¿crees que nos puedas contar un poco la historia en este caso, del Instituto de Etnomusicología, cómo se creó, qué es aquello que contienen y con lo cual Sí. trabajan? Claro, Carla, gracias. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con todos los que están aquí con nosotros. Em, bueno, no tengo un PowerPoint, pero sí aprovecho para invitar a los que están en el campus o vayan al campus. Tenemos en el hall del Centro de Innovación justamente ahora una exposición pequeña sobre los 40 años del Instituto de Etnomusicología. Este año cumplimos 40 años, acabamos de tener un seminario. Entonces, es ya una larga historia. Nuestro instituto, o sea, el corazón del instituto es su archivo de música tradicional y popular. Y ese fue el que, con eso iniciamos, se inició en 1985, em, gracias a un financiamiento de la Fundación Ford en un proyecto de preservación musical. Entonces nosotros empezamos en el 85 y hasta el año 2000, si no me equivoco, tuvimos financiamiento durante varios años. Empezamos un trabajo de documentación en el campo, documentación etnográfica, registrando la música en sus contextos de ejecución. Eso da lugar a lo que digo es, digamos, la colección principal del archivo de música tradicional y popular, que está compuesta de fotografías, grabaciones de audio y video. Con esto se trabajó, ¿no? Y la documentación fue hecha en esos soportes. Entre tanto, también mucho de ese material ha sido digitalizado. Pero no solamente lo que se ha documentado de parte del equipo del Instituto de Etnomusicología es lo que conforma el archivo de música tradicional y popular. A nuestra colección se han sumado la colección de otros investigadores peruanos, extranjeros que estudian sobre la música en el Perú y que han optado por dejar a veces todo su material o una parte de su material en el Perú, ¿no? Entonces han encontrado en el Instituto de Etnomusicología un lugar para hacerlo. Y entonces el instituto, el archivo de música tradicional y popular está conformado por varias colecciones, ¿no? En su mayoría son colecciones que son resultado de proyectos de investigación de antropología o etnomusicología, ¿no? Que implicaban el trabajo de documentación, pero en otros casos también hemos recibido donaciones de, de músicos, por ejemplo, del material de músicos, como Daniela Lomía Robles. Me pareció interesante ahora que Sebastián nos estaba comentando sobre el hecho de que ustedes guardan la colección de Armando Robles Godoy. Armando Robles Godoy, hijo de Daniela Lomía Robles, músico indigenista,
nos donó a nosotros la colección de su padre, que está compuesta de partituras. No son grabaciones, pero son sus partituras, su trabajo creativo, ¿no? Pero también su documentación por escrito de la música de la época y de la región de Puno, ¿no? Entonces es interesante porque hay como dimensiones de interdisciplinarias, pero también podríamos juntar los dos archivos para hacer una investigación sobre una familia de creadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas posibilidades de trabajo interdisciplinario infinitas. Bueno, pero mencionaba yo a Daniela Lomía Robles porque entregas como esas, ¿no? Donaciones como esas, colecciones como esas han diversificado más los soportes con los cuales trabajamos, ¿no? Porque ahora el papel, digamos, el papel también es importante. em, y ahí hay una serie de retos también en la preservación. Eh, entonces, y yo diría que en términos generales, así generales, nuestro archivo yo lo definiría como un archivo etnográfico, porque si bien tenemos estas colecciones de músicos, de la obra de músicos, es principalmente un archivo que se ha creado, que, o sea, que nace a través, desde la práctica de investigación, la investigación como praxis, ¿no? Y eso que da lugar a este corpus de material archivístico que está al servicio de la investigación, ¿no? Entonces hay como un círculo virtuoso. El material se produce en contextos de investigación, pero a su vez se convierte en fuente de investigación, ¿no? Entonces esperamos, en ese sentido, el archivo se concibe también como patrimonio de sonoro, ¿no? del Perú, pero también como una infraestructura de conocimiento. Y no en vano, pues el Instituto de Etnomusicología está anexado al Vicerrectorado de Investigación. Ese es su lugar en la estructura de la universidad, ¿no? Em, Somos un archivo etnográfico, pero también somos un archivo universitario. Eso también nos define mucho y eso fue algo que estuvo presente desde los inicios del 85, porque los equipos que fueron conformando el equipo de trabajo del instituto, o sea, digamos, el equipo que iba al campo a hacer el trabajo de documentación, em, éramos en esa época estudiantes de antropología, de ciencias sociales principalmente, no existía música en la universidad todavía. Hoy día digamos, hay una tarea importante de vincular el Instituto de Etnomusicología con los programas de maestría, la maestría en musicología y con la escuela de música, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado una practicante de la escuela de música que se incorporó a nuestro trabajo. Entonces ahora, a diferencia del 85, donde los antropólogos éramos los que trabajábamos en el archivo, ahora tenemos muchas más posibilidades de hacer un trabajo interdisciplinario y conectado con los estudiantes, ¿no? Es decir, los estudiantes trabajan con nosotros, son parte constitutiva del equipo del IDE, tanto en el trabajo de campo que hacemos, pero también el trabajo de catalogación, de digitalización y bueno, todas las tareas que conforman la gestión de un archivo, ¿no? Entonces somos un archivo etnográfico, somos un archivo universitario, y por eso es también tan importante que o sea, trabajando con el archivo del instituto pueda producir investigación, ¿no? Y entonces esas investigaciones que realiza el archivo o que realizan investigadores que están afiliados a nosotros, se traducen después en publicaciones como discos, libros, ¿no? También hemos tenido programas de radio, entonces hay una preocupación también por la difusión. Em, el acceso, bueno, ahí podríamos, seguramente va a salir también en la ronda que hagamos. En relación al acceso, bueno, la tecnología digital nos ofrece una serie de posibilidades. Ya no es necesario ir al instituto. Podemos dar acceso a nuestro material de forma digital, ¿no? Pero bueno, todos los archivos presentan esas dificultades, pero en nuestro caso, por ejemplo, por más que nuestra filosofía es que el material tiene que llegar a los públicos, hay material sensible, ¿no?
Por ejemplo, de las comunidades amazónicas, muchas veces los coleccionistas, los investigadores nos piden que no se difunda todo el material, porque hay cosas que no deben ser oídas, porque son músicas que se tocan en determinados rituales. O sea, hay diferentes razones por las cuales ese acceso debe estar restringido porque las comunidades así lo piden. Es decir, las comunidades de donde viene el material, que producen esa música que los investigadores grabamos, ¿no? Entonces, sobre el tema de acceso, hay también muchas cosas que discutir, es un problema complejo y tenemos que estar todo el tiempo viendo esto sí, esto no, qué me dice el coleccionista que nos ha entregado su colección o qué es lo que la comunidad le dice a él que si puede o no puede difundir, etcétera, ¿no? Y ahí creo que el hecho de que nuestro archivo sea un archivo etnográfico nos plantea un reto particular y es en relación a sus públicos, ¿no? Nuestros públicos no son solamente estudiantes, investigadores o interesados en la música, ¿no? Un público importante nuestro, tal vez la palabra público no sea la correcta en este caso, pero digamos a donde queremos llegar, a donde queremos lograr acceso, son las comunidades de donde, que como decía, son las productoras de las manifestaciones musicales, dancísticas, rituales que están registradas, documentadas en nuestro archivo. Tenemos una responsabilidad, yo diría que moral y política para con ellos. Deberían ser los primeros beneficiarios del hecho de que exista un material que resguarda su memoria sonora, su memoria musical, ¿no? Y ahí los debates en la antropología, musicología y en el tema de los archivos y museos en general, em, nos plantea pensar en cómo podemos no dar acceso, sino más bien cómo podemos activar el material de archivo para que sea relevante para estas comunidades, ¿no? A veces se trata de, o sea, se usa mucho la palabra restitución, hay que restituir el material. Hay comunidades que no tienen interés en que les mandemos copia. Las copias serían digitales, además, hoy en día, ¿no? Porque no tienen dónde guardarlo, etcétera. Pero sí, algunas experiencias que hemos podido desarrollar nos han mostrado que eh, no es tanto el interés en tener ese material de regreso, sino más bien en poder conocerlo, aprender a acceder, por ejemplo, a la página web, saber cuáles son los pasos que hay que seguir para solicitar, escuchar el material, ¿no? Y sobre todo para que puedan usarlo en sus propias agendas, como procesos de patrimonialización, por ejemplo. En algunas comunidades se quieren revitalizar géneros que ya no se interpretan más. Y entonces ahí nuestro archivo se convierte en una entidad viva que puede restablecer conexiones virtuosas entre el archivo y las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que en este momento para nosotros, aparte de los retos de cómo gestionar un archivo, de la digitalización, es este compromiso nuestro con las comunidades cuya memoria musical nosotros resguardamos. Bueno, eso sería por mi parte. Gracias, Gisela, muchísimas gracias. Karina, tú estás a cargo, digamos, de un espacio distinto, ¿no? Que como es, pues, trabajas como jefa de registro y biblioteca en el Museo de Arte de Lima, además en una institución distinta, ¿no? Que no es la de un archivo universitario, como nos ha contado más bien Gisela, o una filmoteca, digamos, en este caso universitaria también, sino más bien, digamos, el de un museo, ¿no? El de un museo además de carácter privado, que no es un museo público, como es el Museo de Arte de Lima, digamos, tan importante dentro de la red de museos del Perú. Así que cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Carla. Voy a compartir mi pantalla. Solamente son unas imágenes para un poco ilustrar Sí, claro. la colección. Bien, el Museo de Arte de Lima tiene un gran acervo que da testimonio de varios siglos culturales en el Perú, ¿no? Incluye piezas precolombinas, coloniales, republicanas y contemporáneas que constituyen alrededor de 21.000 piezas de arte
Actualmente tenemos ese número en cuanto a la colección de arte. Y además, el museo es custodio de un importante acervo documental conformado por 24 fondos documentales, eh, que es, eh, digamos, es parte del archivo de arte peruano del museo. Este archivo de arte peruano incluye importantes colecciones y archivos personales de artistas e intelectuales que marcaron la historia del arte peruano, ¿no? Tales como José Sabogal, Carlos Bacaflor, Juan Lepiani, Camilo Blas, Mariano Soller, Reinaldo Luza, Cristina Gálvez, Joaquín Rocarrey, Antonio Espinosa, Elena Iscue, Teresa Burga, ¿no? Y un importante conjunto documental recopilado por Luis Felipe Tello, que era un coleccionista y director de la Galería de San Marcos durante la década de 1950. Em, También tenemos un fondo, un grupo que es la documentación de arte peruano, ¿no? Y aparte está el material bibliográfico que manejamos en la biblioteca del museo, ¿no? Estas colecciones, digamos, dirigen sus esfuerzos a abrir nuevas perspectivas en la historia del arte peruano a través de la investigación y su difusión, ¿no? Ofreciendo al público la oportunidad de conocer la producción artística peruana en su totalidad, ¿no? Este entorno creado por el museo, accesible, ¿no? Las plataformas que tenemos en el museo, son accesibles para públicos de diferentes lugares en el mundo, ¿no? Y busca ser una plataforma colaborativa, ¿no? Siendo su principal objetivo la preservación de la memoria local y la ampliación del acceso a las artes, ¿no? Como algunos de ustedes conocen, la historia del museo inicia en 1955, cuando se formó el Patronato de las Artes, y se inició con la colección eh, del Mali permanente, la colección permanente del Mali, con la adquisición de un conjunto de obras del pintor peruano Carlos Bacaflor. Y en 1961, ¿no? Al inaugurar sus salas permanentes, el presidente Manuel Prado entregó un conjunto de piezas que, digamos, ayudó a contribuir con el inicio de esta alimentación de objetos artísticos, ¿no? Un conjunto de piezas formada por Javier Prado Garteche, ¿no? Conocida como la Memoria Prado, dando inicio así a este programa de incremento de colecciones basado en ofrecimientos de donación y propuestas de adquisición, ¿no? Luego, hacia ya inicios de los 90, se inician las actividades de la documentación de arte peruano con el fin de organizar y divulgar el acervo documental y bibliográfico sobre el arte, ¿no? Y artistas del Perú. Este conjunto está formado principalmente por publicaciones periódicas, catálogos de exposiciones, recortes periodísticos, ¿no? Con más de 2.600 portafolios de artistas plásticos peruanos y actividades artísticas y culturales nacionales, ¿no? Eso sería, digamos, la introducción del material que manejamos en el museo. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Yo quería plantear como segundo punto de la mesa para el debate, precisamente, digamos, uno de los temas que se plantean, digamos, como título de la mesa, que son nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, una de las cosas de los temas que quería plantearles era precisamente, creo que todos los que trabajamos con patrimonio, archivos, en fin, de distinta fisicalidad, materialidad, naturaleza, sabemos que uno de los grandes desafíos, retos, es su preservación, ¿no? La conservación, digamos, de estos archivos, ¿no? Sean obras artísticas, etnográficas, piezas fílmicas. Entonces, una de las preguntas que quisiera hacerles es que nos cuenten
primero, cuáles han sido los desafíos en cada una de sus unidades, de sus archivos, de sus espacios para la preservación, digamos, de sus patrimonios, ¿no? Y de otro lado, digamos, cómo esto ha ido precisamente modificándose, mutándose a partir de la introducción de nuevas tecnologías, ¿no? Luego vemos cómo es que de alguna manera esto se preserva para las próximas generaciones a través de servidores, discos duros, o incluso, digamos, la participación de determinados profesionales, ¿no es cierto?, dedicados a la conservación. Luego hablaremos de eso, ¿no?, digamos, de la profesionalización o el trabajo interdisciplinario que requieren los archivos, pero lo que, digamos, me gustaría centrar entonces en la sostenibilidad, la preservación de esos archivos para el futuro y cómo la tecnología o el uso de la tecnología, incluso, digamos, la inteligencia artificial, los ayuda o supone también desafíos, problemas, retos, ¿no? Empezamos contigo, Sebastián. Sí, claro. Gracias, Carla. Sí, ese es un tema muy bonito, el de el de las tecnologías, ¿no? Em, yo quisiera comentar que hay que, eh, digamos, abrazar las nuevas tecnologías, pero también ser críticos con ellas, ¿no? Y ser cautelosos también, ¿no? Porque a veces se piensa que una nueva tecnología es como la panacea, es una especie de utopía, ¿no? Se ve de repente como la tecnología digital. Si tú digitalizas una película, ya se preservó para la eternidad de todos los tiempos, ¿no? Y eso es totalmente falso, ¿no? Es totalmente falso. Lo primero que a mí me dijeron cuando yo entré a la Filmoteca es lo siguiente. Me dijeron: Sebastián, no creas que cuando se digitaliza una película, el proceso de restauración, de preservación terminó. La última fase, luego de que tú has digitalizado la película, la has restaurado. Digitalizar la película implica hacer una captura fotográfica digital de cada fotograma. Cuando tú tienes todos los fotogramas en un software especializado para poder devolverle el color original en lo posible, para reconstruir en lo posible en su textura, en su imagen original a la película, es como que ya la has restaurado a través del software, ¿no? Digitalmente, pero falta una última fase. La última fase, en función a la preservación, es que la película ya restaurada digitalmente la vuelvas a convertir en una película analógica. Entonces uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a querer volver a convertir la película a formato fílmico analógico? Y es muy simple, porque el celuloide analógico tiene más durabilidad probada, probada, que el soporte digital. Una película en formato analógico con una temperatura fría, estable, porque es el cambio de temperatura lo que deteriora a la cinta analógica, pero si se conserva en una temperatura estable y muy fría y con índices de humedad controlados, una película en formato analógico puede durar 200, 300, 400, 500 años, ¿no? Eso es lo que la ciencia dice, ¿no? ¿Qué pasa con el formato digital? El formato digital es una incertidumbre, porque es muy nuevo, ¿no? Y es un material, eh, es un material, no es etéreo, no es una nube, está hecho de también con procesos sintéticos y químicos y materiales y minerales. Entonces es una materia que está expuesta al deterioro, ¿no? Solo que es tan nueva que la gente cree que porque uno convierte un libro o una película en un disco compacto, en un disco duro, hay una idea un poco extraña, un poco vaga del imaginario colectivo de que, ya, si está en un disco duro, en un CD o si está en un DVD, es eterno y ya se conservó. Y no es así, porque ese DVD, ese disco duro, también
como cualquier ser material vivo en el mundo, va a estar expuesto al deterioro, ¿no? Hay procesos físico-químicos que actúan también en el soporte del disco duro, ¿no? No es un cristal eterno, un disco duro. Pero hay una idea un poco en ese sentido, hay una especie de mito que se hace un poco por la idea de que todo proceso tecnológico que llega nuevo se cree siempre que es mejor y que siempre es mejor. Y no es así en algunos aspectos. O sea, obviamente la tecnología digital es una maravilla para muchas cosas, como decía Gisela, ese es un aspecto importantísimo. Ya no hay que ir a la biblioteca si descargas digitalmente el libro. Eso es una maravilla, ¿no? La tecnología digital permite que yo descargue así como un libro, descargo una pintura en una gran digitalización, digamos, muy potente, ¿no? O descargo una película. Claro, eso es magnífico para la investigación, para la difusión de la obra, pero ese es el aspecto de la circulación de la obra. Ojo que también eso tiene unos límites, porque no es lo mismo que yo vea una pintura de Saboal o de Cislo, vea la pintura original y que baje yo, descargue la réplica digital de la pintura, ¿no? Pero digamos que puedo acceder a mucho material sin tener que ir al museo, sin tener que ir a la biblioteca, ¿no? Pero eso no es la preservación de la obra, ¿no? O sea, no es el tema de la preservación, ese es el tema de la difusión. Y son dos temas bien diferentes. Ojo, ¿no? Por eso es que en el caso del cine, en la última fase para la preservación es devolver, transferir la película que ha sido digitalizada y restaurada digitalmente de nuevo al formato analógico. Entonces, el problema con llegar de nuevo al formato analógico para una película es que es muy caro. O sea, hacer dar ese último paso, ¿no? Eso implica un costo adicional todavía, ¿no? Y eso que la digitalización y la restauración digital es cara. Y si se hace bien, más cara todavía, porque implica más tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, acá hay otro punto importante. La digitalización y la restauración digital implica un trabajo humano muy detallista y una interpretación humana. O sea, no es que uno usa la inteligencia artificial y la inteligencia artificial mágicamente va a restaurar la película de la mejor manera. Así no funciona. Hay que primero tratar de hacer una investigación sobre cómo era la película original, o sea, qué características visuales a nivel de textura, y la textura en una película es algo muy complejo. O sea, el tema de la emulsión, del soporte analógico, tiene que ver con la fábrica, si es Fuji, ¿no? Fuji de los años 70, ¿no? Hay soportes analógicos, hay películas analógicas para filmar de día y para filmar de noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son diferentes emulsiones en función a la potencia de la luz que da el día y a la baja luz que hay en la noche. Entonces es una película, los cineastas compraban películas de otro tipo para el día y para la noche. Entonces es un campo muy, muy, muy complejo que tiene que ver también con la década en que se fabrica la película, con el tipo también de material analógico, porque han habido varias fases en la historia del material analógico fílmico, desde el nitrato hasta el acetato, pasando luego el poliéster, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo y el restaurador tiene que ver la película original, tratar de ver la mejor copia de la película original, y si no existe la película, si no puede, si por ejemplo está trabajando con material de descarte de la película y no existe la película original, tiene que investigar mucho, tiene que ver películas de la época. Si es una película muda de los años 20 o es una película sonora de los años 30, tiene que acercarse a esa estética, a esa textura, a ese tipo de película. Por ejemplo, no qué blanco y negro usa el director,
¿no? El blanco y negro no es uno solo. Cada director, cada cineasta, cada gran cineasta tiene un blanco diferente, tiene un gris diferente, usa un tipo especial de contraluz, usa, ¿no? El expresionismo alemán no es igual al screwball comedy norteamericano, ¿no? O sea, no es igual a la fotografía de John Ford, ¿no? Claro, entonces ahí termino, ¿no? Entonces hay que interpretar y el software para restaurar es una herramienta que sirve al restaurador para poder interpretar y llegar a la mejor restauración que distorsione menos la película o la transforme de una manera aberrante en función a lo que realmente era antes, ¿no? Entonces, cuando uno usa mal un software para restaurar, puedes destruir la película. Yo he visto casos donde desaparecen brazos, desaparecen piernas de los personajes porque se ha usado el software de una manera totalmente brusca, ¿no? Totalmente, Mm, digamos, rudimentaria. Se crean artefactos digitales que se generan manchas en la película porque tú simplemente estás usando filtros a la mala y no estás mm, siendo delicado a la hora de restaurar fotograma por fotograma. Entonces tú terminas haciendo, puedes hacer una película también con un brillo excesivo, ¿no? Y usar un filtro que elimine todo el grano de la película. Pero si eliminas el grano de la película, del material analógico, estás eliminando la textura de la película, ¿no? Y uno, ¿por qué eliminas el grano? Porque crees que una película sin grano, sin todos estos elementos de la fotografía de los años 70 es mejor, pero eso es por ignorancia, ¿no? de Entonces acuerdo. tienes que ser también una persona que conozca de estética, de la historia del cine, de la historia del arte cinematográfico, y mientras tengas un gusto más exquisito, estético cinematográfico, vas a poder también ser un mejor restaurador de una película, ¿no? Entonces, no es que la inteligencia artificial y esto es como que aprieta un botón y ya se logró la restauración. Eso no es así, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, nada, súper lúcido esta idea de desmitificar, digamos, el uso de estas tecnologías y más bien volver a la importancia de la intervención humana, ¿no? Del carácter, además, como tú decías, artesanal casi, ¿no? Ujú. En ese sentido, ¿no? Y Exacto. recuperar lo humano y el trabajo profesional que realizan además una serie de profesionales a lo largo de estos procesos, ¿no? Que no funcionan como una especie de botón mágico, ¿no? No, De no, no, acuerdo, no. de Ahora, la acuerdo. herramienta es formidable. Sí, sí, O sí, sea, no claro. estoy en contra de la tecnología, ojo, No, ¿ah? no, no, ha quedado O claro sea, el comentario, ha quedado claro. yo he estado con técnicos y me han enseñado cómo funcionan estos procesos y son maravillosos. O sea, el nivel de refinamiento al que puede llegar esa tecnología es maravilloso, pero Claro, pero implica como tú mucho decías, se requiere trabajo. la interpretación de alguien, ¿no? El Exacto. No, conocimiento de alguien, el ojo exacto. estético, de Y acuerdo. mucho trabajo, Sí, sí, o sea, no es algo que se hace rápidamente como inmediato, haciendo claro. atajos, o sea, implica mucho trabajo laborioso, muy detallista y artesanal en ese sentido también, ¿no? Mm, A eso iba, ¿no? Sí. gracias, Sebastián, gracias. Gisela, ¿cuáles son los desafíos que en el archivo de etnomusicología ustedes atraviesan justamente para la preservación, ¿no? Que una de esas aristas es la digitalización, pero hay muchas, ¿no es cierto? Y además, que, digamos, en este encuentro que tuvimos en la mañana, digamos, con otro tipo de archivos también universitarios, hablamos de cómo hacer sostenibles también estas iniciativas de digitalización. A veces son insostenibles en términos presupuestales, en términos humanos, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poco, digamos, la naturaleza de la preservación digamos, del patrimonio del archivo. Está silenciada. ¿Estás muteada? No te escucho, o eso Sí. yo soy... Ah, perfecto. De nuevo, de nuevo. Sí, sigue con el Gisela, silenciador. estás muteada, ¿sí? Estás con el A mute ver Ahora sí. ahora. Ahora activado. sí, ahora sí. Ahora 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 sí, perfecto. ya. Ok, Gracias. ok, ok. Decía que Sebastián ya ha mencionado mucho de los retos de los procesos de digitalización, ¿no? Quisiera mencionar solo dos cositas también por el tiempo, ¿no? Una es que a toda esta diversidad de soportes con los que trabajamos, también tenemos que agregar los soportes, o sea, los materiales que nacen digitales. Esos también traen otra problemática, ¿no? Entonces, desde el papel hasta una fotografía digital o una grabación digital. Entonces, todos requieren mucha
soluciones ad hoc también a las diferentes cosas. La importancia de que la digitalización no reemplace a los objetos originales, digamos, ¿no? Al papel, a la grabación en cinta fílmica o del cassette, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa que no podemos pensar la preservación como, pasamos a lo digital. No, necesitamos una doble infraestructura. Es decir, una infraestructura física donde los objetos pueden guardarse y ahí tenemos retos importantes en términos de lograr las condiciones de clima, ¿no? Humedad, temperatura, esas cosas óptimas para que las cosas se puedan preservar bien, ¿no? Ahí tenemos un reto y, bueno, también un trabajo constante con con la universidad para que pueda atender esos requerimientos de la infraestructura física, ¿no? Y la otra es la infraestructura material. Y a veces uno tiene la idea de que, digital, como es intangible, no cuesta, es carísimo. Ya Sebastián lo decía, ¿no? Es carísimo. Y, por ejemplo, nuestro afán de poner la mayor parte de nuestro catálogo online es un problema porque para que esa interfase pueda operar se necesita una memoria increíble, de la cual nosotros no disponemos. Entonces, el instituto tiene que contratar, terciarizar el servicio de eso. Y no, tampoco no contamos con recursos para eso. No es que la universidad tenga nos ofrezca, ¿no? Una memoria digital lo suficientemente importante como para nosotros poder alojar ahí desde nuestros materiales hasta las plataformas que permiten esta interacción con los públicos, ¿no? Entonces, pensar esa doble infraestructura, ¿no? Eh, y bueno, lo que hemos hecho es lograr fondos de fuera, ¿no? O sea, la universidad no es la que nos da los fondos para esos trabajos. Hay que estar haciendo también un trabajo de preparación de proyectos, etcétera, y todos sabemos que de 10 que uno manda, uno sale, ¿no? Entonces, hay también un trabajo administrativo que hay que contemplar, que implica experticia para escribir proyectos de esa índole, el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el recurso humano también hay que pensarlo en relación a los procesos de digitalización. Bueno, ahí, Gracias. me quedaría ahí. Sí, concuerdo, ¿no? La valorización de lo material, ¿no? O sea, es decir, es como si la era de lo digital hubiésemos olvidado la materialidad de los objetos, ¿no? Cuando en verdad, digamos, efectivamente hay un trabajo dual, ¿no? De un lado, la digitalización, por supuesto, como decía Sebastián, pero por otro lado, preservar también esto material que tenemos que requiere además otros saberes, ¿no? Totalmente Sí. distintos a los de la digitalización y otros presupuestos, ¿no? O Sí, sea, y ya no es solo la idea del original en términos de fetichización exacto, del sí, sí, original, sí. sino de una pragmática de trabajar con una diversidad de objetos que nos Ujú. garanticen que por lo menos uno de ellos Exacto. si hay una catástrofe, alguno tiene que quedar, ¿no? Es más o menos también esa. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en la gestión del patrimonio está esto que se denomina gestión de riesgos, ¿no? Que tú tienes que Ujú. tener, digamos, tu gestión frente a Sí, diferentes tipos de riesgos humanos, sí, en fin. Sí, de sí, acuerdo, de acuerdo. exacto. Karina, sí, Sebas, pero así al toque porque estamos con el Sí, tiempo así bien. Sí, 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 dale. no, y yo quería acentuar lo que decía Gisela en cuanto a que hay dos, digamos, archivos, ¿no? El que está en papel o en fílmico y el digital. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso del digital, hay toda una tecnología de respaldos, Ujú, porque obviamente todo el mundo se ha dado cuenta que un disco duro se puede malograr, se puede deteriorar y pierdes toda tu información digital. Entonces, hay un sistema NAS-RAID bien complejo que se ha creado para que tú tengas una serie de respaldos de tus discos ujú, duros, pero eso cuesta, eso es caro, ¿no? Y ocupa espacio físico. ujú, O ujú. sea, no, También. lo digital no es etéreo. O sea, lo que pasa es que si tú alquilas a Vimeo, claro, tú puedes alquilar a Vimeo, pero no es lo ideal si tú quieres estar seguro sobre tu propio material, porque finalmente estás guardando tu material en la memoria de una empresa
Y esa memoria, esa empresa también está guardando el material en un soporte material, finalmente, ¿no? Entonces, está grabando tu información en un soporte material y entonces se crean diferentes tecnologías, pero ese es un mundo, digamos, que daría para otra Sí, charla y que implica mucha inversión económica, ¿ah? sí, sí, Y sí, y sí, sí, implica sí. espacio, implica inversión. Entonces, ese es un tema también. De acuerdo, gracias. Karina, cuéntanos, ¿cómo están afrontando estos desafíos en el museo que tiene, digamos, en fin, el museo en sí mismo como institución, digamos, de una tradición distinta a la de un archivo, ¿no? Ujú. Probablemente porque un museo, digamos, tiene como más diversas áreas, pero cuéntanos cómo están ustedes afrontando estos retos, ¿no? Bueno, Archie es un gran archivo, ¿no? Hay que Ujú. felicitar al Mali por eso, es maravilloso lo que han hecho ahí, pero cuéntanos un poco. Sí, justo escuchando a Sebastián y Gisela, nuestros problemas son similares, son los mismos, ¿no? Aparte del espacio físico que tenemos en el museo, los depósitos, tanto para las colecciones de arte como para el archivo documental, ya nos están quedando cortos. Cada vez no tenemos ya espacio, mucho espacio para albergar nuevas donaciones, nuevas adquisiciones. Y por un lado, estamos justamente lo que dijo Sebastián, tratando de preservar la obra física en sí, ¿no? Porque la labor del museo es justamente conservar las obras y documentos como tal, ¿no? Pero aparte tenemos la labor de preservar el registro, la memoria de estos documentos y obras de arte en formas digitales, ¿no? Que tenemos varias plataformas digitales. Voy a mencionarlas rápidamente. Tengo también, no sé si puedo presentar algo Sí, o bueno, adelante, de adelante, repente podemos compartir las pantalla. menciono, ¿no? Tenemos, sí, 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 a sí. ver, déjame un ratito, ahorita me apuro rápido. Ay, perdón, ya. A ver, compartir. Bien, nosotros en el Mali tenemos la colección de arte, digamos, la plataforma o el catálogo que utilizamos es el TMS, el e-Museum. Para las colecciones de arte utilizamos esta herramienta de Gallery Systems, empresa especializada en brindar software que den soluciones para la gestión de colecciones en museos, que se ha convertido en una herramienta indispensable para el manejo de colecciones. Es nuestro catálogo interno y también trabajamos con esta herramienta que es parte del TMS, que es el eMuseum, que permite poner público información de las obras del el Museo de Arte de Lima, ¿no? También trabajamos con esta plataforma que se llama Historias, que también es un proyecto elaborado en el Mali con Fundación Telefónica, una web que reúne más de 900 artistas, 6.000 obras de arte, historias de arte, temas de arte, material educativo. Em, Luego tenemos el catálogo de la biblioteca virtual, de la biblioteca, ¿no? Que es, que utiliza, digamos, este software denominado COA, ¿no? Que es una plataforma de software libre que permite tener un catálogo de acceso público y uno interno para el manejo del personal del museo. Y también tenemos la plataforma del Archivo de Arte Peruano, Archivo Mali. En abril de 2021 se postuló a la convocatoria del Goethe Institute con un proyecto titulado Mali's Digital Archive Software 2021 y recibimos un subsidio, ¿no? Que permitió justamente levantar la información, digitalizar parte del archivo de arte peruano del museo, ¿no? Bueno, mencionabas, Carla, que también tenemos Archie, no lo he puesto aquí, pero sí, también tenemos a la plataforma Archie, que es un gestor de imágenes en colaboración con el fotógrafo Daniel Giannoni, ¿no? Eh, bueno, dentro eh, de los problemas o los retos, ya creo que concuerdo con Sebastián y con Gisela, ¿no? Que
es un poco, aparte del tema físico, es la infraestructura, tener una infraestructura adecuada para sostener estos entornos o repositorios, ¿no? El Mali es una institución privada que tiene un ritmo intenso en cuanto a proyectos, actividades, que si bien generan un ingreso, gran parte no nos alcanza porque se va al operativo. En nuestro caso, para poder contar con estas plataformas digitales, ha tenido que postular a diferentes programas de financiamiento, ¿no? Pero como saben, el avance tecnológico es agigantado, haciendo que los programas que utilizamos queden muchas veces obsoletos y en esa búsqueda de no quedarnos atrás con nuestros repositorios y plataformas, vemos que muchos de los cambios que se quieren realizar se ven limitados debido a que las tecnologías, si bien cada vez más cumplen con hacer que sea más fácil el acceso, nuestros equipos no nos ayudan mucho, ¿no? Porque se requieren de equipos de última generación, que no necesariamente son compatibles con estas nuevas tecnologías. Em, Además, también está el hecho de que nuestra colección siempre está en movimiento, está creciendo, se está completando para hacerse más rica en contenido. Entonces, cada año siempre recibimos nuevo material, y el almacenamiento, ¿no? Algo que mencionaban también, se nos queda pequeño, ¿no? Entonces siempre sufrimos de buscar algún equipo para hacer las copias de la base de datos, las metadatas, de las fotografías, de todos los datos que tenemos en la colección, ¿no? Entonces, re- eh, hace unos años atrás tuvimos un problema crítico con nuestros servidores que casi perdemos información valiosa del museo. Entonces, a raíz de eso estamos migrando a la nube, ¿no? Mucho de nuestro contenido está subiendo, digamos, al Drive, al Google Drive, pero igual se nos queda corto. Todavía no hemos terminado de migrar y ya nos falta espacio porque cada vez vamos agregando más material y con el afán, digamos, de hacer accesible el recurso digital, la información digitalizada del archivo y de la colección, hace que este requerimiento de almacenaje crezca y aumente, ¿no? Y es un poco difícil a veces mantener el ritmo, ¿no? De lo que se espera, ¿no? De la institución. Eso, y bueno, eso sería. Gracias, gracias, gracias. Creo que ha quedado claro, ¿no? Cuáles son más o menos los problemas que se comparten, ¿no? Problemas de Ujú. tipo presupuestal, problemas de tipo de manejo de espacios, de distintos niveles de conservación, desde lo físico a lo digital, ¿no? La desmitificación un poco de que lo digital, para empezar, no es material, que sí es material, ¿no? Y que de otro lado, digamos, es como mágico, que no lo es, ¿no? El otro punto para los que trabajamos en temas de patrimonio, digamos, es que hay como una especie de círculo virtuoso, digamos, que digamos, muy pocas veces podemos cumplir del todo, ¿no? Pero así como las colecciones tienen que ser inventariadas, catalogadas, registradas, en fin, conservadas, preservadas. El otro tema es el tema vinculado, digamos, a la accesibilidad, ¿no? Es decir, cómo hacemos que estos archivos tengan realmente una función, lo había dicho Gisela en parte, política, ética, ¿no? Y esta función política ética pasa precisamente porque estos archivos tengan un impacto, ¿no? Tengan un impacto precisamente en comunidades que probablemente no tengan tanto acceso, ¿no es cierto? Probablemente a la versión física, pero sí más a la versión digital, o ambas cosas, ¿no? A la medida en que se pueda, ¿no? Hay bienes en los que no se pueden necesariamente. Entonces, de alguna manera lo que me interesaría conocer son como las políticas, los lineamientos, protocolos que han creado desde cada una de sus unidades, de sus espacios, para justamente socializar, democratizar, ¿no? Favorecer la accesibilidad en más de un sentido, ¿no es cierto?, a sus propias colecciones. Y aquí tomo una pregunta, como para ir sentando las preguntas del público, para Sebastián, ¿no? De Sebastián Valdés, que dice, me pregunto de qué manera se socializa o permite el acceso de la información en la Filmoteca, ¿no? Desde a un público especializado, efectivamente, ¿no? A un público que no lo es, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Las estrategias de divulgación, digamos, puede ser una estrategia de divulgación para un público nicho, ¿no? Investigadores, profesores, docentes, pero también, digamos, creo que hay, digamos, un deber incluso ético de la universidad por llegar a públicos, digamos, menos nicho, más amplios, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos con Sebastián y que las preguntas que las respuestas no sean tan largas para que vamos a tener una última ronda. Gracias. Claro, Carla, excelente. Gran moderadora, Carla.
Gran- Tengo que ser el policía malo, sí. No, excelente, excelente. Sí, muy interesante lo que ha dicho Karina también. Bueno, veo que estamos en los mismos problemas. Bueno, sobre la magnífica pregunta sobre la difusión, eso es algo que a mí me interesa mucho porque me interesa a mí mucho la curaduría. La curaduría es fundamental para la difusión. Y uno diría, ¿por qué? Porque la curaduría tiene que ver con cómo tú ofreces todo el material que tienes que no tiene un orden necesariamente. O sea, hay un orden cronológico respecto a la producción de cine, ¿no? Pero no es el único y hay estilos cinematográficos que recorren varias décadas, que se renuevan, escuelas. Uno puede hacer una curaduría en función a directoras mujeres peruanas, a décadas, a temas, temas históricos, temas sociales, temas políticos, estéticos. Y eso hace que películas que antes no concitaban interés, cobren interés en la medida en que están ubicadas en un contexto que les da interés, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, ahora que yo preparé con la Filmoteca este ciclo de 7 películas de los años 80 peruanas, ¿no? Habían películas muy conocidas y otras no tanto. Lo interesante para mí como educador o como una persona interesada en difundir una obra muy valiosa pero que no es tan vista es precisamente con el gancho de películas que ya son conocidas y que tienen un público ganado, ofrecer una película que se ha restaurado hace poco, que no ha sido muy vista, y como Profesión Detective de José Carlos Huehuaca, que es una película de los años 80 que no se había visto porque no se había restaurado, no se había, ¿no? Con la tecnología digital y los incentivos del Ministerio de Cultura para digitalizar, se pudo digitalizar y restaurar y ahora la tenemos y es una película que está al lado de Juliana, al lado de Maruja en el infierno de Lombardi, de películas que se han visto más en la televisión. Esta película de Huayhuaca no se había visto, o se había visto muy poco, ¿no? Y entonces se genera, ¿no? Se genera un interés, ¿no? Dicen, oye, mira esta película, se comienza a convertir en una película de culto, ¿no? Claro, lo ideal sería pues de que tenga una difusión más permanente, ¿no? Lamentablemente con la Filmoteca no tenemos una sala de exhibición, por ejemplo, ¿no? O sea, el Museo de Arte de Lima sí tiene sus salas de exhibición, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos que colaborar con otras instituciones, ya sea de la Universidad Católica o que no sea, o externas a la Universidad Católica, ¿no? Ahora también he estado en reuniones de trabajo con el Mali para colaborar con el Mali, ¿no? Para que la Filmoteca, bueno, la Filmoteca empezó en el Mali, ojo, ¿no? Entonces ahí hay un retorno, ¿no? Y también con el Centro Cultural de la Católica trabajamos mucho para el Festival de Cine de Lima, que se hace en el Centro Cultural, y en la Semana del Patrimonio Audiovisual, por el Día del Patrimonio, el 27 de octubre, es que hicimos este ciclo, ¿no? También de una semana y media más o menos, que acaba de terminar hoy día. Entonces, la difusión tiene que ver con la exhibición, tiene que ver con la promoción a través de redes y medios de comunicación, con la página web, que es algo que en lo que estoy trabajando para renovarla. Y también estoy pensando en empezar a hacer ciclos en el campus, que es lo que faltaba, ¿no? Y a partir del próximo año estoy trabajando en eso ya. Pero claro, una filmoteca que no hace curaduría, que no publica boletines y periódicos donde están los programas y las introducciones y contextualizaciones y conceptos de los programas y los ciclos que estás ofreciendo, no es una filmoteca que realmente esté cumpliendo con su objetivo, que es el de devolver el cine peruano a los peruanos, ¿no? O sea, ojo que acá también hay que hablar de el monopolio tremendo de Hollywood, de Estados Unidos y de Europa, del material audiovisual, fílmico, cinematográfico que se consume en el mundo y en América Latina, ¿no? Cuando uno prende las plataformas de streaming, te vas a encontrar que la cantidad de material latinoamericano y peruano es el 1%, ¿no? Hay algo
pero por lo general es algo muy comercial y muy poco lo que hay, ¿no? Entonces, el gran acervo, la gran tradición cinematográfica peruana no está en Netflix, no está en Amazon Prime, no está en Disney, no está en Apple, ¿no? Entonces, la Filmoteca tiene la labor de decirle a los peruanos, hay una gran tradición de cine peruano que no conoces y sobre todo también tenemos la labor de recuperar el cine peruano que todavía no ha sido restaurado. Porque déjame decirte que cuando yo veo el catálogo que tenemos, es una cosa para llorar porque tú dices, ¿cuándo vamos a poder recuperar todo esto? ¿No? ¿Con qué dinero? ¿No? Y es una tradición fílmica peruana, ¿no? Hay mucha gente que cree que no hay una tradición fílmica peruana sólida. Hay directores que no se conocen como Jorge Suárez, por ejemplo. Jorge Suárez es un gran cortometrajista documentalista que tiene una obra impresionante, de un gran nivel artístico y técnico y poético, y es un director totalmente desconocido, ¿no? Hay cineastas que se están conociendo recién en toda su magnitud, como Nora Eastquest, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tiene una obra cuantiosa y de una altísima calidad, em, yo creo que todavía no se conoce su obra cinematográfica como debería conocerse, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenemos y también interdisciplinarios, porque por ejemplo, toda la literatura peruana de inicio del siglo XX está marcada por el cine. Es más, toda la literatura peruana, desde la invención del cine, está marcada por el cine, ¿no? Y hay referencias al cine en poetas, novelistas, y eso no se ha trabajado tampoco, ¿no? Y sería bonito trabajarlo y reconstruir también el cine que ya no vamos a poder ver, por ejemplo, el cine mudo peruano, que se hizo en el Perú, que ya no se podrá ver, se puede reconstruir desde el estudio de los periódicos, las reseñas que se hizo en revistas, ¿no? Los testimonios que se han dejado sobre estas películas, que es parte de la historia del cine. A pesar de que no existe la copia en fílmico, podemos imaginar esas películas a través de los testimonios escritos que se dejaron sobre esas películas. Eso también es parte de nuestro cine, ¿no? Y la Filmoteca también está para eso, ¿no? La relación entre pintura y cine, por ejemplo, ¿no? Esa es una relación también importantísima, ¿no? De acuerdo. Gisela, cuéntanos entonces desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que tiene, digamos, el instituto en relación a, lo menciona, digamos, una de las personas que nos sigue, Sebastián Valdés, ¿no? En relación a cómo, digamos, hacer o acortar estas desigualdades de acceso, ¿no? Justa, digamos, a este tipo de archivos y que comunidades que en general no acceden, ¿no? Y que no sean simplemente los investigadores, además de cierta comunidad universitaria o los docentes, sino que tengan, digamos, acceso digamos, ciudadanos, ¿no? Que puedan tener interés, y que incluso, digamos, como tú decías, es eso, es un deber ético, político de la universidad, ¿no? Ujú. Sí, bueno, aparte de los catálogos, ahora catálogos online, de las visitas al archivo, justo hoy día un grupo de estudiantes del curso de Música y Patrimonio de la maestría de etnomusicología van a hacer una visita a la hora de su clase al instituto. Las publicaciones en diferentes formatos, libro, programa de radio, disco, etcétera, han sido, digamos, una línea de difusión y de acceso a nuestros materiales con la que seguimos trabajando, ¿no? Pero en los últimos años nosotros hemos iniciado proyectos de activación de nuestras colecciones sonoras con fines de restitución. Ha habido un proyecto grande con financiamiento alemán de 3 años, después del 2021 al 2024, se llamaba Paisajes Sonoros Compartidos, y ahora estamos tratando de replicar esa metodología y ese tipo de iniciativa en otras regiones, ¿no? En Paisajes Sonoros Compartidos nosotros regresamos a Lambayeque con materiales que el propio equipo del IDE había grabado en 1990 y 91. O sea, 30 años después, ¿no? Ya era material etnográfico, pero histórico también. Y entonces trabajamos en 4 distritos de Lambayeque: Tucumé, Mochumí, Eten y Monsefú.
a través de metodologías colaborativas, ¿no? En cada distrito nosotros nos hemos reunido con actores claves como músicos, danzantes, promotores culturales, escolares, profesores de colegio, que son también, o sea, las escuelas ahí tienen un rol importantísimo. Entonces, con actores relevantes hemos tenido jornadas de trabajo, de licitación del material. A veces, o sea, había todo un trabajo de licitación individual o por familias, pero después también de manera conjunta la licitación del material se complementó con unas iniciativas para hacer exposiciones con los materiales en la plaza pública, ¿no? Entonces hubieron 4 exposiciones, una en Tucumán, una en Monchumí, una en Eten y otra en Monsefú. Cada una tenía tuvo otra naturaleza, otra dinámica, porque en cada sitio estaban en curso otros procesos. La patrimonialización de la danza de los diablicos en un lado, la revitalización del arpa en el otro sitio, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo, estas metodologías colaborativas que dieron como resultado productos, nosotros hemos sentido que han sido experiencias interesantes para que la gente realmente se pudiera no solo conocer, sino apropiar del material, ¿no? Porque nosotros llevamos ese material, se hicieron las exposiciones, lo conocieron, etcétera, y de pronto nosotros éramos, digamos, en el sentido positivo de la palabra, ya utilizados para agendas locales. Es decir, no solo conocieron nuestro material, sino que las exposiciones que hicimos con ellas se convirtieron en argumentos y en material concreto para ir a la municipalidad y exigir cosas, ¿no? Entonces, y en cada distrito fue diferente. Esa fue también la riqueza del trabajo, ¿no? Entonces, a través de estas metodologías colaborativas se produce un conocimiento compartido y además a nosotros también nos sorprendió muchísimo, no era algo que habíamos contemplado, es que nuestro propio archivo se enriqueció porque las familias venían y decían, tengo más material, tomen, ¿no? Entonces fue un intercambio. Eso no quiere decir que todo sea color de rosa, ¿no? Hay también muchas situaciones complejas, ahora no hay sitio tiempo para comentar eso, pero también tuvimos que atender, por ejemplo, brechas generacionales o de género, de quienes, por ejemplo, se sentían invitados o no a los talleres, las mujeres eran un poquito más reticentes. em, las personas mayores, por ejemplo, tenían más dificultad de participar en los talleres donde nosotros enseñamos a usar el catálogo online. En fin, ahí hay una serie de cosas que hay que contemplar y por eso siempre es importante conocer primero el lugar y luego implementar estas metodologías, ¿no? Y bueno, y parte de eso también son algunas iniciativas de lo que podría denominarse transferencia de conocimiento, porque hay muchas comunidades que quieren hacer sus propios archivos y tienen material. O sea, hoy en día todo el mundo tiene fotos, ¿no? O grabaciones. Tienen material, pero lo que no manejan es el know-how de cómo catalogar, de cómo poner en orden el material para que se encuentre el material y además darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Que la comunidad pueda, pues, de aquí a varios años ese material perdure para ellos, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo y eso tiene que ver con la importancia que adquieren también las redes para un archivo, ¿no? No solamente con otros archivos, con otras instituciones universitarias o archivos y museos nacionales o qué sé yo, sino con las comunidades mismas, ¿no? Si cada comunidad quiere tener su archivo, pues nuestra tarea es estar también en contacto con ellos, para que lo que ellos no tengan, nosotros se lo podemos ofrecer y pueda haber ahí un intercambio interesante, ¿no? Gracias, Gisela, gracias. Creo que ha quedado clarísimo que el impacto que tienen este cierre de brechas en este trabajo con comunidades, ¿no? Karina. Sí, bueno, el Mali tiene como objetivo principal poner a disposición del gran público la información de las colecciones que albergamos, ¿no? Esto incluye las imágenes de obras, las fichas técnicas de las mismas, los documentos relacionados, ¿no? Eh, entonces, nuestras políticas para la difusión del material que albergamos es primero ver, ¿no? Con qué contamos, ¿no? ¿Qué contamos si tenemos las imágenes en alta, si tenemos la metadata completa, ¿no?
si tenemos sobre todo los permisos de reproducción de los materiales, ¿no? Porque eh, el museo quiere subir casi la totalidad de información que maneja, ¿no? Tanto en colecciones de arte como en los archivos documentales. Pero, digamos, uno de los problemas que a veces tenemos para poder lograr terminar de subir la información es justamente lidiar con estos permisos de reproducción de de los archivos, ¿no? De los documentos. Entonces, antes de publicar estos documentos en la web del museo, en las plataformas que manejamos, es justamente conciliar estos permisos con los derechohabientes, con los herederos. Nosotros tratamos en una primera instancia de publicar o de hacer accesible a- al público, a la gente que busca o que revisa el museo en plataformas. Eso es la información que es libre, ¿no? Que ya no cuenta con derechos, ¿no? Que tiene que ver con obras de arte prehispánico, colonial, republicano o escritos antiguos, ¿no? De los años de 1800. ¿No? Primero nos centramos en esas piezas, en ese material, ¿no? Que es lo más fácil, digamos, para poder publicar o hacer accesible a las personas. Y luego estamos, digamos, tratando de completar los permisos y, digamos, de cubrir todas las áreas que implican, digamos, poner público esta documentación, ¿no? Una vez que cerramos los permisos con los derechohabientes, con los dueños de las obras, de ser artistas vivos o algún abogado, ¿no? Ya podemos de una vez subir los documentos y la información de las obras a la colección, ¿no? La colección es, digamos, ese vehículo que permite que los visitantes externos, ¿no? En la plataforma de la colección y del archivo puedan verificar o revisar el documento y luego, pues ellos pueden visitar el museo y ver las obras en físico, ¿no? Tanto el material documental como la colección de arte, ¿no? Igual tenemos siempre las exposiciones que hace el museo, ¿no? Los préstamos hacia afuera de obras de arte y también de material documental que hacemos también para que otros públicos de países, de otros continentes puedan ver las obras en físico también, ¿no? Aparte que también pueden verlas en nuestros repositorios digitales. Em, sí, eso sería. Gracias, Karina. Creo que además añadiría que en el caso de los museos, yo Ujú. creo que las unidades que en las últimas décadas han estado como muy, o sea, que han desarrollado con mucho ahínco estrategias justamente para cerrar brechas y niveles de acceso, de desigualdad, ¿no es cierto?, en relación al acceso al patrimonio. Los museos son las áreas de educación, ¿no? Que muchas veces han sido áreas dejadas de lado, ¿no? Los educadores de museo frente al curador, ¿no? Vistos de manera jerárquica, ¿no? Al director del museo, que además son muchas áreas llevadas por mujeres, ¿no? Y yo Ujú. creo que en los últimos años las áreas de educación, ¿no? En los museos, tanto en el Perú, pero también de manera internacional, han ido cobrando cada vez más relevancia porque son finalmente las áreas que piensan cómo el patrimonio tiene que llegar a los públicos, ¿no? A los diversos públicos, ¿no? Y creo que eso es súper importante, ¿no? Que las áreas de educación en los museos se fortalezcan por sus diversas estrategias de mediación, ¿no? Así es, Yo creo que eso sí, es ha sido como un cambio en la concepción del museo también, ¿no? El museo no solo como un espacio que preserva objetos sacros, sino que tiene que mediatizarlos, ¿no? Y además empatizar con las preguntas del público también, ¿no? O sea, una especie de porosidad, ¿no? Que antes no había con el museo, ¿no? Que era como una especie de institución que daba casi como miedo. Finalmente, la última ronda muy chiquitita, digamos, hemos dicho, y sí es muy chica porque si no me va a matar Félix Locio y Bri, la gente del Vicerrectorado de Investigación, pero es, nada, digamos, estas unidades que ustedes gestionan, digamos, son, digamos, finalmente infraestructuras para producir conocimientos, ¿no? Podríamos llamar como dispositivos para el saber de alguna manera, ¿no? Entonces, que nos cuenten alguna experiencia o alguna, digamos,
alguna investigación, ¿no es cierto?, que para ustedes haya sido especialmente grata en estos, digamos, en este último tiempo, ¿no? En el caso de Sebastián, digamos, acaba de asumir este reto, pero digamos, igual conoce perfectamente la historia de la Filmoteca. Entonces, alguna investigación, ¿no es cierto?, algún producto, digamos, de saber que ustedes creen que, digamos, haya de alguna manera sido como ejemplar, ¿no? Justamente porque, por lo que decía, digamos, Gisela, ¿no? En el que son, digamos, en el caso del Instituto de Etnomusicología, digamos, el archivo es producto de investigaciones, ¿no? Que luego sirve para otras investigaciones, como decías tú, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como que nos cuentan de manera muy puntual alguna investigación sobre la cual ustedes tienen un especial afecto, cariño, ¿no? Por algún resultado específico. Sí, bueno, en el caso de la Filmoteca, a ver, es un tema grande, ¿no? Em, por un lado, yo estoy pensando, ya proyectando, empezar una publicación que va a salir a inicios del próximo año de la Filmoteca, precisamente para que se materialicen, se escriban, se publiquen las investigaciones en torno a todas las películas peruanas que se han venido restaurando y en torno al conocimiento que produce esa recuperación de ese cine peruano que durante mucho tiempo no se vio, no se rescató, no se restauró y se creía inexistente, ¿no? Entonces, es realmente muy importante lo que está haciendo la restauración, pero ¿qué pasa? Nosotros exhibimos las películas en el festival, en el espacio Filmoteca, restauradas, la gente las ve, va la familia, van los amigos y ahí queda, ¿no? Falta escribir sobre esas películas. De repente se habla, pero hay que escribir de una forma, si tú quieres, más orgánica, lo que, eh, el pensamiento que hay en esas películas, ¿no? O sea, muchas veces yo todavía me enfrento a prejuicios respecto al cine, ¿no? Porque se cree que el cine es un arte inferior a otras artes, ¿no? Desde el mundo académico, por ejemplo, hay una cultura libresca que ve al cine como inferior, ¿no? Ve la cultura audiovisual, cinematográfica, como inferior a la libresca. Entonces, ese es un primer escollo que hay que, digamos, al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Y por eso mismo, la publicación, estoy pensando en una revista que pueda publicar artículos, ensayos, donde se exprese el pensamiento que hay en las obras de todos estos directores y directoras peruanas que están esperando ese diálogo, ¿no? Están esperando si tú quieres, esa filosofía que hay en las películas, ese pensamiento sobre el Perú, sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el espacio, sobre la tierra, sobre el tiempo, sobre la historia, que están en las películas. Por ejemplo, el caso de la Escuela del Cusco, ¿no? La Escuela del Cusco tuvo una relación tremenda con José María Arguedas, ¿no? Em, José María Arguedas publicó un artículo, El cine de gesta, creo que lo publicó en el Dominical del Comercio, celebrando el nacimiento de un gran cine peruano con las películas de la Escuela del Cusco, y se puede pensar en una influencia de esas películas del cine en la obra de José María Arguedas, ¿no? Y se puede también pensar en por qué José María Arguedas, para él era tan importante el nacimiento de un cine peruano, y lo que más le gustaba a Arguedas era que sea un cine peruano cusqueño, un cine peruano andino, ¿no? Como los documentales de Coyurriti, de Eulogio Nishiyama, ¿no? Entonces, estamos hablando de los años 50, ¿no? Y estamos hablando de cómo el cine era una herramienta de pensamiento, de conocimiento, importantísimo para Arguedas. Eso no se ha trabajado, por ejemplo, ¿no? La idea de un Arguedas cineasta, ¿no? Cineasta, no porque necesariamente haya dirigido él una película, sino porque pensó el cine, porque colaboró con películas de la Escuela del Cusco. Hay una relación de los intelectuales peruanos con todas estas películas, y eso tiene que estudiarse, ¿no?
Entonces, así podemos ir de cineasta en cineasta, de década en década, hablando, por ejemplo, de un cine andino, de un cine amazónico, por ejemplo. Ahora se está rescatando el cine amazónico peruano, que mucha gente cree que no existe, ¿no? Y ahí está, ¿no? No solo, por ejemplo, con la película de Nora Iscue, que es la primera ficción y la película, creo que más importante de ficción peruana sobre la Amazonía, que es el viento de la ayahuasca. Por ejemplo, ¿no? Puede pensarse en un estudio sobre la visión de Nora Disque con su película El viento de la ayahuasca sobre el tema amazónico y el tema de conocimientos alternativos de la realidad a través de la ayahuasca en la película y el libro de César Calvo, Las tres mitades de Inomoxo y otros brujos de la Amazonía, que trata sobre lo mismo. El libro salió 2 años antes que la película, pero la película no se basa en el libro de César Calvo, se basa en los propios estudios que hizo Nora Disco durante 10 años en la Amazonía, de mano de psiquiatras y psicólogos de la escuela del doctor Carlos Alberto Seguín, que fue el pionero de la etnopsiquiatría en el Perú. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes dos vías para entender el fenómeno del amazónico relacionado a rituales con ayahuasca, de parte de Nora Disque, una cineasta, con una película concreta, El viento de la ayahuasca, y César Calvo con su libro Las tres mitades de Nomoxo. Ahí tienes un tema de investigación, ¿no? Y eso es lo que quiero que se pueda publicar en la revista de la Filmoteca que pienso sacar el próximo año, ¿no? Entonces van a haber temas como esos, interdisciplinarios, donde se cruce antropología, literatura, filosofía, cine, y también temas técnicos, por ejemplo, el tema de la digitalización del material fílmico, el tema de la restauración digital, todo eso también va a entrar, ¿no? O sea, hay temas tecnológicos, temas de interpretación, filosóficos, si tú quieres, donde se cruza la historia con la literatura, con la filosofía, desde el cine, ¿no? Un cine peruano que sí hay, pero que estamos en proceso de restituirnoslo, ¿no? Y como te digo, no es el cine costeño. Hay cine andino, hay cine del sur andino, hay cine amazónico y hay varias zonas amazónicas, ¿no? Y hay cine documental amazónico, cine de ficción amazónico, lo mismo pasa con el cine andino, etcétera, ¿no? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Tú le diste un poco vuelta a la pregunta, le hiciste más interesante, ¿no? No solamente qué investigación, digamos, les pareció interesante, sino más bien qué temas, ¿no? Aún están también por investigar, ¿no? Quizás en ese sentido también replanteo la pregunta para Giselle y para Karina, ¿no? O sea, Sebastián ha puesto un poco sobre la plataforma aquellas dimensiones que la Filmoteca aún tiene que investigar, ¿no? Casi, casi como hacer la historia del cine peruano, ¿no? Que es un súper desafío, ¿no? ¿Sigo yo? Bueno, sí. Les he mencionado la investigación de paisajes sonoros, ¿no? Ese es un proyecto muy, muy querido por mí. Eh, me ha dado mucha satisfacción y además también ha requerido un ejercicio reflexivo porque como yo en los años 1990 estuve con el equipo grabando ahí, revisitar ese material para mí también ha significado pensar de manera reflexiva cómo grabamos en esa época, ¿no? O sea, cuáles eran las epistemologías que organizaron nuestro trabajo de documentación y cómo lo haríamos hoy, ¿no? Lo haríamos diferente, definitivamente. Entonces, ese es un proyecto muy querido, pero tal vez me puedo referir a otro que tiene otras dimensiones que también son interesantes de destacar en lo que podríamos denominar como investigar en y con los archivos, ¿no? Que es una investigación sobre la colección fotográfica y sonora de Enrique Bruning. Tal vez lo conocen, un alemán que vivió 50 años en el Perú entre 1885 y 1925 en la costa norte, en Lambayeque. Fue un coleccionista, tiene una colección de piezas arqueológicas, pero también una colección muy importante de fotografías y 20 grabaciones en cilindros de cera, que las fotografías y los cilindros de cera se encuentran en Alemania, ¿no? Eh, entonces mi investigación en realidad la he llevado a cabo de manera, digamos, multisituada, tanto en los museos en Alemania como en el Perú, porque he complementado el trabajo de archivo con un trabajo etnográfico, ¿no?
Lo que yo encontré cuando hice seguimiento a la colección fotográfica de Bruning fue, digamos, uno de los hallazgos más interesantes fue que en realidad antes de que hubiera ningún intento de hacer alguna metodología de restitución de los materiales o qué sé yo, ya por X razones que aquí no hay tiempo de contar, versiones digitales tanto de las grabaciones como de las fotos llegaron al Perú, a veces en la forma de fotografías publicadas en un libro, por ejemplo, y en Lambayeque, intelectuales, promotores, gestores culturales, etcétera, digitalizaron estas fotos, sacaron copia del libro, ¿no? Obtuvieron unas copias digitales de las grabaciones y empezaron a circular este material en páginas de Facebook, como antiguas fotos de Chiclayo, antiguas fotos de Lambayeque, etcétera. Entonces, para mí lo más interesante fue eso, que ya el material estaba aquí, ya el material estaba circulando, ya había sido apropiado, ¿no? O sea, tampoco no es que uno desde los archivos es el héroe que va y, y ofrece cosas. La gente se lo agencia a su modo. Y estaba pues todo este material entonces entrelazado con discursos de revitalización de la identidad mochica y todos estos procesos que se dan en la costa norte del Perú, ¿no? En Lambayeque. Entonces, ese fueron mis, digamos, los hallazgos, parte de los hallazgos más interesantes. Y a raíz de esa investigación, yo he publicado artículos, bueno, como hacemos los investigadores, artículos, pero también me ha permitido incursionar más en un trabajo de curaduría con materiales, con colecciones etnográficas, ¿no? Entonces, eso ha dado lugar a una exposición sonora que se ocupa de los cilindros de cera que hemos inaugurado el 5 de octubre en el Museo del Lambayeque. Entonces, ellos tienen una sala con las fotografías, tienen por supuesto la colección de piezas arqueológicas de Bruning, o sea, el museo lleva el nombre por Bruning, fue su primer director. Y entonces ahí hemos inaugurado una exposición que va a estar hasta enero del 2026 sobre la colección sonora, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy gratificante porque, em, a ver, yo diría por dos razones. Primero, porque ha habido un trabajo de colaboración con instituciones, la PUC en este caso con el Museo de Lambayeque, ¿no? Y además porque nuestro trabajo etnográfico, siguiendo la pista de la colección sonora de Bruning, nos llevó a que en el pueblo de Eten, donde él hizo gran parte de sus grabaciones sonoras, em, las personas con las que estábamos nosotros conversando, nos ayudaron a encontrar al nieto de uno de los músicos que Bruning grabó, que además hay una de las fotos donde Bruning no tiene muchas fotos de los músicos que grabó, pero hay una que es emblemática, es icónica, ¿ya? Es el nieto de ese señor, ¿no? Entonces a él lo hemos podido entrevistar, hemos grabado lo que él todavía toca de la flauta y la cajita, etcétera. Entonces, él ha sido parte de nuestra exposición, porque la exposición también trata sobre él y nuestro encuentro con él, pero también porque, por ejemplo, el día de la inauguración, él fue invitado para tocar junto con otro grupo folclórico de Lambayeque, Tierra Adentro, que tiene un trabajo más, digamos, de creación musical, con las partituras y las grabaciones, y han reproducido la música de Bruning en conciertos en Lambayeque, ¿no? Entonces, este grupo de músicos, de músicos algo más profesionales, con este nieto de Lambayeque, pues se han podido encontrar en el museo, han tocado juntos, se han conocido. Lo cual quiere decir que este proyecto de investigación que da lugar a una curaduría implica vínculos interinstitucionales, pero también vínculos entre actores sociales, ¿no? Los músicos de Tierra Adentro no conocían al nieto del músico que grabó Bruning, ahora se conocen. Entonces, sentimos también que bueno, la exposición sonora la he curado con un colega peruano que vive en Alemania, Walter Maradiaga, y nosotros lo que sentimos es que esta exposición ahora está adquiriendo casi vida propia, ¿no? Porque el Museo de Lambayeque quiere hacer ahora una versión itinerante de esta exposición, ¿no? Y bueno, cuanto más circule para nosotros, mejor, ¿no?
Y hemos hecho también un video, como un corto documental a partir de material de archivo y material etnográfico, que es parte de una instalación sonora que se va a presentar en el Humboldt Forum de Berlín, que es la sala que maneja el archivo fonográfico de Berlín en el Humboldt Forum como institución, ¿no? Como centro de exposición. Em, entonces, ahí ha habido otro tipo de producto, y eh, digamos, están los artículos, este corto documental, la exposición, y ahorita estamos curando con la curadora de la colección de América Latina del Archivo Etnológico de Hamburgo, una exposición con los materiales fotográficos de Brüning que están en Hamburgo, ¿no? Eh, para la Triennale de Fotografía de Hamburgo, que es el próximo año, ¿no? Entonces, el museo va a participar con la exposición sobre Brüning. Y ahí lo interesante, y este es mi último punto, es que la primera vez que yo fui a Hamburgo para trabajar y yo conté con la colección fotográfica, eso fue en el, 1900 en el 2015 o 16, cuando yo conté que ese material estaba circulando en internet, la reacción fue no muy buena de parte del museo, se asustaron, ¿no? Y ahora la curadora más bien está tematizando, o sea, con ella estamos tematizando este tipo de apropiación, y las posibilidades de alianzas que se pueden generar a partir de una colección, ¿no? Entonces, esta investigación que ha sido multisituada, que ha generado productos diversos, multimedia, que implica en última instancia, pensar la colección como relaciones, ¿no? La colección como generadora de relaciones a diferentes niveles. Entonces, esa es también, digamos, un ejemplo de lo que se puede hacer investigando en y con archivos, ¿no? Gracias. Karina, sí, súper cortito. ¿Cuáles son, cuéntanos desde tu perspectiva, las investigaciones que te han parecido más relevantes? Bueno, hay varias, ¿no? Ahora último, más bien, el Mali está planeando una exposición del archivo de Francesco Mariotti, archivo Mariotti Lui, un proyecto que se va a dar hacia fines de año, ¿no? Entonces, este proyecto, ¿no? Busca rescatar y mostrar el archivo que custodiamos de este artista, que va desde de proyectos muy iniciales en los años 60 hasta los últimos años, ¿no? Entonces, este archivo está compuesto pues, por material documental, documentos personales, documentos del proceso de la obra, de cómo él concibe o va formulando cada proyecto, cada obra artística que él hace, ¿no? Es muy interesante porque justamente esta exposición va a tener ese foco de investigación en relación a la concepción de la obra de Francesco Mariotti y también de María Lui, ¿no? De su esposa. Entonces, creo que va a estar bien interesante. Yo los invito para que vayan a ver la muestra, que es básicamente, como les digo, mostrar este archivo de este artista, ¿no? Em, que va a ser en fines de noviembre, diciembre, ¿no? Es un proyecto muy, muy bonito porque el artista está involucrado también, ¿no? Está muy ilusionado con esta investigación que está haciendo en torno a el archivo que él ha custodiado y ha venido recogiendo con tanto cariño, ¿no? Que ha tenido, digamos, en su poder. Él vive en Suiza. Hace poco hemos recibido parte, ya que, creo que la totalidad del archivo que él custodiaba, ya lo tenemos en el museo. Entonces estamos en el proceso justamente de digitalizar, de catalogar este material documental, ¿no? Gracias. Gracias a todos, gracias a Sebastián, gracias a Gisela, Karina y al Bri, al vicerrector de investigación por organizar esta mesa y a todos los que nos han seguido hasta aquí. Que tengan una linda tarde y ya seguimos conversando sobre patrimonio, digitalización, todas estas cosas. Gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias, Gracias, chao. Carla, y Nos vemos. gracias a Félix también, Chao, chao. y Sí, a sí, gracias a gracias. Karina y Gracias. a todos, Gisela. sí. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos. Ujú.